Hoy te explicaré algo que seguramente no habrás escuchado jamás. Cuando alguien piensa en el karma, normalmente pueden ser tres cosas. Simplemente que tarde o temprano lo que diste vuelve, por causa y efecto, sin más. Que hay una ley invisible, cósmica o divina que equilibra, pone las cuentas claras y premia lo bueno y castiga lo malo. O que el pensamiento y acciones se convierten en caldo de cultivo de tendencias cristalizadas en patrones. La palabra se ha metido tanto en nuestro vocabulario que ya casi nadie se para a pensar qué es eso que se supone que te vuelve, cuál es su esencia y cómo funciona. Pero una de las tradiciones espirituales más antiguas del mundo, de hace como mínimo 2500 años, se tomó esa pregunta muy en serio y de verdad se sentaron a averiguar qué es eso del karma. Y concluyeron la idea más extraña, más radical y paradójicamente, fíjate, más concreta que se ha pensado nunca sobre el karma. Para el jainismo, el karma es simplemente polvo que existe físicamente flotando en el universo y que se va pegando realmente al alma. Y para entenderlo en detalle, te ofrezco un recorrido por su teoría hasta llegar al corazón de este concepto que suena tan extraño, pero que te adelanto es apasionante y sorprendente. Comenzamos. Como dije al inicio, cuando un occidental piensa en el karma, casi siempre piensa en algo que muchas veces no es más que un refrito poco claro de la cultura pop, del yoga del barrio y de los libros de autoayuda con tendencia espiritual. En el hinduismo más popular, el karma es simplemente la ley de acción y reacción de un dios, Yama, que lleva todas las cuentas. Hay reencarnación y hay justicia al final. Con el budismo, el karma se desvinculó de cualquier dios. No necesitamos un juez. El karma es causa y efecto puros, un flujo natural de la mente y sus tendencias. Lo que haces deja una huella en todo y en tu conciencia, y esa huella condiciona lo que vendrá. Pero los jainistas, que son unos señores no muy conocidos que se desvincularon del brahmanismo un poco antes de la aparición del budismo, dicen otra cosa. En el siglo VII o VI a.C., Mahavira, el último de los 24 Tirthankaras, sistematizó una doctrina que ya era ancestral y que existía antes que Buda y las grandes Upanishads, y casi seguro antes que cualquier formulación del karma que nos haya llegado. Como decía, estos jainistas dicen otra cosa sorprendente. El karma no es una ley invisible que regula la moral del universo. Karma es una sustancia, una materia real con propiedades físicas. Tiene peso, color y densidad, lo que equivale a que se pueda medir. Permite saber de modo claro cuánto karma carga alguien. Ya sé que suena raro. A mí también me sonó raro porque es como si te dijeran que el alma se pesa con balanza o que los pensamientos dejan rastros materiales en el aire. Pero sin exagerar, esa es, palabra por palabra, la idea jainista del karma. Si el karma es una sustancia material, entonces no hay justicia cósmica detrás de él. No hay nadie llevando cuentas, ni hay un sistema ético en el universo que premia al bueno y castiga al malo. Lo único que hay es física. Parece menos espiritual e infinitamente más radical y perturbador, porque significa que cuando alguien sufre las consecuencias de algo que hizo, no es porque haya una sabiduría superior haciendo justicia, sino porque literalmente llevaba materia pegada al alma, materia que tenía que fructificar y que se desprenderá sola cuando llegue su momento, sin misericordia ni perdón de una autoridad divina, solo una sustancia que entra, se queda y luego quizás sale. Veamos esto más de cerca.
Retomemos 3 ideas jainistas que debes entender como paso previo. La primera es que el universo está hecho de 6 sustancias, que son almas, materia, espacio, tiempo, principio del movimiento y principio del reposo. Ya está, no hay más. La segunda es que la materia, que ellos llaman Udgala, está hecha de átomos. Átomos de verdad, pero indivisibles e indestructibles, que se llaman Paramanu. Esto, ojo, lo formularon siglos antes que Demócrito en el siglo V a.C. lo dijera en Occidente, mucho antes. La tercera idea es que esos átomos no son todos iguales. Hay materia gruesa, que es la que vemos y que conforma las mesas, las sillas, piedras, todo tipo de cuerpos. Hay materia más fina, que da lugar a las sombras y los reflejos. Hay materia aún más fina, que produce los olores y los sonidos. Y luego la materia más sutil. Es un tipo concreto que ningún sentido humano puede percibir y que se llama Karman Vargana. Y ahí lo tienes. Exactamente eso es el karma. Bien, avancemos. Para los jainistas, el universo entero está saturado de Karman Varganas. Está empapado. Mires donde mires, en el aire que respiras, en el espacio entre el observador y lo observado. Todo el cosmos está cargado de un polvo invisible que ningún microscopio podrá fotografiar nunca, porque su sutileza está a varios niveles por debajo de cualquier instrumento que podamos construir. Es como si te describieran un campo cuántico o una especie de océano de partículas tan sutiles que son virtuales y que llena todo el espacio. Y lo interesante es que este polvo karma está como esperando. ¿Esperando a qué? Espera a ser atraído. Ahora vamos con el alma. Para los jainistas es un punto de conciencia pura, originalmente luminosa, omnisciente, sin forma y sin atributos. La palabra que usan es jiva, y un jiva, en estado puro, lo sabe todo, ve todo, no tiene límites. Es lo más cercano a un dios, teniendo en cuenta que la metafísica jainista no tiene dios. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué este alma luminosa, perfecta, omnisciente, está aquí con un cuerpo, sufriendo, sin recordar nada, peleándose y pagando facturas? Lo que pasa es que ese alma, en algún momento del pasado eterno, se puso a actuar, a hacer cosas, a querer cosas y a rechazar otras, a moverse. En esencia, se puso a vibrar. Y esas vibraciones del alma, porque eso es exactamente lo que el jainismo dice que son las acciones, tan solo vibraciones. Bien, las acciones, vibraciones, atraen a las Karman Varganas, el polvo cósmico de tamaño cuántico que te decía antes. Las atraen como un imán, se las pega a sí misma. Y desde ese momento, el alma deja de ser luminosa, empieza a estar cubierta. Digo cubierta y no manchada, porque manchada implicaría que la suciedad se mete dentro. Para los jainistas, el alma original nunca se contamina realmente. Lo que pasa es que se cubre o se envuelve, como si fuera un cristal que va recogiendo polvo y empieza a parecer opaco, aunque por debajo siga siendo cristal. Eso es el karma jainista. Solo polvo cósmico real, físico, sutilísimo, que se pega a un alma vibrante hasta cubrirla por completo. El alma deja de saberlo y verlo todo, y empieza a creerse el cuerpo, olvidar quién era, y empieza a ser, pues eso, vamos, lo que somos nosotros. Seguimos profundizando, porque hay más y mejor.
Nos metemos ahora en lo más difícil de todo esto, porque va contra todo lo que nos enseñaron. ¿Cómo exactamente el alma atrae a las partículas? Decíamos que el alma, cuando actúa, sea pensar, moverse o lo que sea, vibra. Pero la vibración tiene un tipo concreto y una intensidad concreta. Un pensamiento de odio vibra de una manera. Un acto de generosidad vibra de otra. Una mentira vibra de otro modo. Y así todo. Como en cualquier sistema vibratorio, esa vibración del alma se propaga al entorno y atrae hacia sí las partículas que vibran en la misma frecuencia. Igual que un diapasón hace resonar a otro diapasón si están afinados a la misma nota. Las Karman Varganas, que vibran en sintonía con el alma, vienen, se acercan y se pegan. Vamos, que atraes el karma con tu nivel de vibración. Suena tan a física esto que en 2017 varios investigadores indios publicaron papers, estudios científicos, comparando este modelo con la teoría de campos cuánticos y con el principio de resonancia electromagnética. El paralelismo no es perfecto realmente, pero la estructura básica sí lo es. ¿Conoces el concepto de campo morfogenético de Sheldrake o los rastros sutiles que dejan los pensamientos en lo que la teosofía llamaba el plano astral? Pues ya todo esto los jainistas se habían cansado de describirlo hace ya mucho tiempo. Pero aquí no acaba la cosa, porque las partículas no se pegan solas, claro. Estos jainistas pensaron en todo, porque las partículas necesitan un pegamento. Pensaron y descubrieron que el pegamento son lo que llaman kasayas, pasiones. Y determinaron que hay 4 pasiones fundamentales o de base, diríamos: ira, orgullo, engaño y codicia. Sin estas pasiones adhesivas, las partículas tocarían el alma, pero rebotarían, no se quedarían y seguirían su camino. Esto es importantísimo, porque significa, esto es brutal, que la acción en sí misma no fija el karma. Lo que fija el karma es la pasión concreta con la que actúas. Vamos, y atento, que si das una limosna, acción, desde el orgullo, pasión, fijas más karma que si no la das. Si haces una buena acción para que te vean, te llenas de polvo kármico del tipo orgullo. Si reprimes una mala acción por miedo, esto te va a explotar la cabeza, estás fijando karma del miedo en tu alma. Vamos, parece que la acción exterior es casi irrelevante en realidad. Lo que importa es la cualidad vibratoria del alma en el momento en que actúa. Esto explica una cosa que a los occidentales siempre nos extraña del jainismo. Los monjes pueden caminar sin hacer daño consciente a un insecto y aún así atar karma. Los laicos pueden tener trabajos, familias, posesiones y aún así reducir su carga kármica si actúan sin apego. La diferencia no está en el qué, está en el cómo. Repito, no es la acción, sino la pasión o motivación que la desencadena. Las pasiones determinan 2 cosas: cuánto tiempo va a quedarse pegado el karma y con qué fuerza va a fructificar cuando llegue el momento. Cuanto más intensa la pasión, más larga la duración del vínculo y más intensa la consecuencia, más se pega la partícula. Si una persona actúa con perfecta ecuanimidad, sin ira, sin codicia, sin orgullo, las partículas que atrae se desprenden casi inmediatamente. No tienen pegamento con el que adherirse. Resbalan como el agua en las plumas de un pato. Ese estado, por cierto, tiene nombre. Se llama Vitaraga, sin apego ni rechazo.
y es el estado que, según el jainismo, alcanzaron los tirthankaras antes de su liberación final. Seres humanos tan pulidos que ya nada se les pegaba, hicieran lo que hicieran. Hemos bajado a otro nivel. El alma vibra. Las partículas kármicas son atraídas. Las pasiones las pegan y sin pasiones no se pegan. Pero sigamos. Como el jainismo es una tradición espiritual obsesivamente sistemática, quiso describir con precisión cómo se pega exactamente este polvo kármico al alma. Bien, cada karma, cada partícula de karma que se pega al alma, tiene 4 dimensiones simultáneas. 4 coordenadas, podríamos decir, en el espacio del destino. La primera dimensión del karma se llama prakriti y equivale al tipo de karma. Y son 8. Hay karma que oscurece el conocimiento, karma que oscurece la percepción, karma que produce sensaciones agradables o dolorosas, karma que engaña a la creencia y a la conducta, karma que determina la duración de la próxima vida, karma que decide la forma de tu próximo cuerpo, karma que asigna familia, estatus, posición y, por último, karma que obstruye tu poder de actuar. 8 tipos, ¿verdad? Pues pensaron que eran pocos, porque dentro de esos 8 hay 148 subtipos. Sí, 148, no exagero. Está documentado en el Tattvarta Sutra, el texto más importante del jainismo, escrito por Umavasti hacia el siglo II. Cada subtipo está clasificado, descrito y catalogado en sus efectos. Realmente este es probablemente el sistema metafísico más detallado que ha producido el ser humano. La segunda dimensión del karma se llama pradesha y equivale a la cantidad, cuántas partículas se pegan. Y esto depende de la fuerza física de la actividad. Si actúas con poco vigor, se pegan pocas. Si actúas con todo tu cuerpo, toda tu voz, toda tu mente, se pegan muchas. La tercera dimensión se llama sthiti, la duración. Es cuánto tiempo va a quedarse el karma pegado a tu alma antes de fructificar. La duración mínima es una fracción de segundo. La máxima, miles, cientos de miles, millones de años. Hay karmas que pueden quedarse adheridos a un alma durante varias vidas antes de dar su fruto. Décadas dormidos, siglos, eras enteras esperando el momento exacto en el que la sustancia madura libera su efecto y se desprende. Esto significa, atento, que algunas cosas que nos pasan ahora pueden ser la fructificación de un karma atado en una vida remota. Y, simétricamente, algunos actos de hoy pueden estar determinando lo que nos pase dentro de varias encarnaciones. Vivimos rodeados de karmas dormidos que llevan ahí en silencio esperando su momento, como bombas de relojería de las que desconocemos su cuenta atrás, o semillas en un suelo lentísimo. La cuarta dimensión se llama Anubhaga, la intensidad. Esto es, con cuánta fuerza van a estallar cuando estalle. Y esta dimensión depende de las pasiones. Cuanto más intensa la ira, el orgullo, la codicia o el engaño con que se ata el karma, más virulenta será la cosecha cuando llegue. Bien, fíjate, y conviene que las vuelvas a escuchar. Tipo, cantidad, duración e intensidad. 4 coordenadas o etiquetas del karma. Y cada acción tuya, cada pensamiento, cada palabra, crea una atracción de partículas con esas 4 etiquetas precisas. Y todo eso queda pegado al alma, como hibernando y esperando su momento.
A ver, paremos un momento. Cuando uno lee esto la primera vez, piensa, vale, son señores obsesivos que han hecho una contabilidad infinita de algo que es básicamente una intuición moral. Y es una crítica que hay que tomarse en serio porque hay intérpretes que piensan exactamente eso, que el jainismo se metió en un berenjenal tal de definiciones y clasificaciones del karma que como sistema espiritual dejó de servir para liberar y se dedicó a clasificar. Pero también hay otro modo de ver todo esto. Lo que están diciendo los jainistas no es el universo lleva una contabilidad pormenorizada de tus acciones. Lo que están diciendo es el destino no es algo abstracto. Lo que te va a pasar mañana no está escrito en las estrellas ni en la voluntad de nadie. Tiene que ver con tus estados emocionales, psíquicos y vibracionales, con tus intenciones sutiles y con una materia sutil, llamémosla de nivel cuántico, que tú mismo has ido pegándote sin saberlo durante eras, por afinidad vibracional. Y por eso mismo es modificable, porque es lo mismo que decir, tu destino es físico, no místico, y por tanto está en tus manos. Bajamos más en el laberinto jainista, seguimos. Si has llegado hasta aquí, es evidente que toda esta descripción, partículas, pegamento, vibración, intensidad, es muy física, muy material. Así que no te sorprenderás cuando te diga que los jainistas dijeron también lo siguiente. Las almas, según el karma que tengan pegado, tienen color. Sí, color, y no como algo poético o metafórico. El alma, cubierta de partículas, adquiere una tonalidad concreta, que ellos llamaron lesia. Y hay solo 6, como las notas de una escala. La más oscura se llama Krishna lesia, negra. Es el alma cubierta de partículas tan densas que ya no deja pasar nada de su luz. El alma en estado de crueldad pura, de odio total, de violencia sin un gramo de compasión. Tan opaca que ni siquiera ella misma sabe ya quién es. La segunda es Neela lesia, azul oscura. El alma marcada por la avaricia, la astucia, la pereza calculadora, la que daña a otros sin necesidad, solo por interés. Es un poco menos oscura que la negra, pero casi igual de indeseable. La tercera es Kapota lesia. El color es paloma gris azulado. Es el alma de la mentira pequeña, de la hipocresía cotidiana, del que esconde sus errores y proclama virtudes que no tiene. La que vive en discrepancia entre lo que dice y lo que hace. Estas 3 las llaman aprashasta, inauspiciosas. Las almas que llevan estos colores van a renacer mal. La negra renacerá en los infiernos, la azul en formas vegetales o en estados de existencia muy bajos, la gris en formas animales. Y luego están las otras 3, las luminosas. Tejolesia, que es roja o amarilla. El alma de quien ya distingue lo bueno de lo malo, de quien actúa con humildad, con disciplina, con honestidad. El que ya no daña por costumbre, aunque todavía pueda dañar por interés. Padma lesia, color loto o rosada. El alma de quien ha calmado las pasiones, perdona, no se altera ni con la alegría ni con la pena. Es el alma de quien busca el bien sin esperar reconocimiento. Y Shukla lesia, que es blanca, la más pura, la del alma casi liberada, sin pasiones, en perfecta serenidad. Cristal puro otra vez, antes de que vuelva a llegar el polvo. Las 3 luminosas son prashasta, auspiciosas, las que conducen a renacimientos altos, celestiales, o en el caso de la blanca, directamente a la liberación final.
Y ahora te contaré una bonita historia jainista que ilustra todo el sistema de las almas mejor que cualquier descripción. 6 amigos perdidos en un bosque, hambrientos, llegan a un árbol cargado de fruta. El primero dice: talemos el árbol entero, así cogemos toda la fruta de una vez. Esta es Krishnalesia, cruel, devastador y sin medida. El segundo dice: no hace falta talarlo, cortamos las ramas grandes, eso es suficiente. Esta es Neelalesia, calculador pero igual de destructivo. El tercero dice: mejor cortar solo las ramas pequeñas con fruta. Esta es Kapotalesia, es más prudente, pero todavía dañando. El cuarto amigo dice: podemos coger los racimos enteros sin cortar ramas. Esta sería Tejolesia, es cuidadoso, pero todavía cogiendo algo más de lo necesario. El quinto dice: cojamos solo los frutos que vamos a comer. Aquí estaríamos ante Padmalesia. Es justo, es preciso y sin avaricia. Y por fin el sexto, el más callado, dice: hay frutos caídos en el suelo, ya maduros. Vamos a comer esos. No hace falta tocar el árbol. Esta es Suklalesia. Esa es la escala, de la destrucción del árbol a recoger lo que ya cayó. Y según los jainistas, en cada momento de tu vida estás en uno de esos 6 colores. Y ese color, que se mezcla y cambia constantemente, es lo que tu alma proyecta, el tono de tus actos y lo que decide qué tipo de partículas vas a atraer y qué tipo de frutos tendrás. Imagino que conoces la fotografía Kirlian, esa técnica de fotografiar el campo electromagnético alrededor de seres vivos que descubrió un electricista soviético en 1939 y que ha sido objeto de mucha discusión científica, dicho sea de paso. Verás que el parecido es absolutamente claro. La fotografía Kirlian captura visualmente lo que los jainistas catalogaron miles de años antes. Bien. La verdad, yo poco sabía del jainismo, solo que Osho era jaina. Y tuve curiosidad, busqué información y me encontré con todo este increíble sistema del karma. Ya en su día le escuché a Sadhguru algo parecido, algo físico cuando hablaba del karma, aunque no exactamente en estos términos. Así que aunque suene extrañísimo, estés de acuerdo o te parezca acertado o no, me parece que es probablemente de lo más físico y tangible que se ha dicho nunca sobre la espiritualidad. Y como sabes que me gusta mucho eso de relacionar visiones y sistemas filosóficos espirituales, te animo a que veas el vídeo sobre el Kybalion y el Shivaísmo. También hablan de vibración y puede enlazarse con este. Te dejo el link del vídeo al final de este. El caso es que para conseguir la liberación en este sistema jainista, no hace falta esperar ninguna gracia. No hace falta que alguien venga a perdonar nada. Porque si crees en el alma, para los jainistas, la luz original de esta sigue ahí, debajo de toda la suciedad kármica que se va agregando. Lo único que hace falta es dejar de añadir más partículas y darle tiempo al que ya está para que termine de caer. Eso es todo en cuanto al karma, según ellos, los jainistas. Pero suena bastante difícil, ¿verdad? Gracias. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.